Padre Celestial, damos gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad que tenemos, Señor, de presentar tu palabra. Señor, danos la sabiduría y habla en nuestros corazones. Transforma por tu palabra, Señor, tu palabra que trae salvación, tu palabra que da salvación y tu palabra que perfecciona la salvación. Te ruego en tu nombre, Señor, que tu palabra hoy nos dé ese entendimiento también. Te rogamos, Señor, y te pedimos tu guía, tu dirección, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces, como dije, Marcos capítulo 6, versículo 34-35. Porque lo que ahora el Señor vuelve y quiere seguir enseñándole a sus discípulos. Recuerden que esto es una preparación. Ya él deja, por ejemplo, él deja de ir a las sinagogas. Ahora, el ministerio de Jesús es ya público en cierta forma, pero ante las multitudes, ya en campo blanco, digamos así. Por eso él comienza enseñando a sus discípulos a ser discípulos, ¿no? Ya llegó el momento en que pasan de ser simplemente acompañantes o simpatizantes a ser verdaderos discípulos. Y a los discípulos, en realidad, se les va a exigir ciertas características. Ya los hemos visto a través de los jueves anteriores. Pero lo que primeramente el Señor quiere confrontar en nuestra vida, porque eso es lo que habla en el texto 34 y 35, es el otro aspecto del servicio cristiano. No solamente en el descanso espiritual que nos lleva a recuperar fuerza, sino también el mostrar, como dice aquí en el verso 34, el verdadero estado de nuestro corazón. Porque algo que debe mover la obra de Dios, amados, y el servicio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y obviamente en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestras familias, es ese aspecto emotivo de la humanidad de Cristo. Marcos, nos presenta a Cristo como el siervo sufriente. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Pero en ese aspecto, el ser siervo y a la vez ser un hombre con emociones, sentimientos, como el que ve acá en el verso 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. Ese es el mismo texto que está en Mateo capítulo 9, ¿cierto? Antes de comenzar este texto en el libro de Mateo, el Señor habla de esto en Mateo capítulo, dije 9, pero es Mateo casi 9:35, la misma nomenclatura, 35-36, donde él dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esas dos palabras fueron muy importantes, las menciona Mateo y no las menciona los otros evangelios. Eran multitudes que estaban en realidad dice aquí, desamparadas y dispersas. Ya hablamos de eso, no lo vamos a repetir, pero tiene que ver con el estado espiritual, ¿no? La agonía en que las personas vivían por no conocer el evangelio y no entender el evangelio. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces el Señor muestra un aspecto que espera que sus discípulos también tengan, o que nosotros también tengamos, que es la compasión. Por eso cuando él después de enseñarse, pues él comienza a sacar a flote las verdaderas intenciones. Vamos a Juan capítulo 6, porque Juan nos comienza a explicar qué fue lo que sucedió. Juan nos explica y nos enseña desde el verso 25 de Juan capítulo 6, ustedes ven el texto en Juan 6 y habla de la alimentación de los 5,000. Y la gente lo sigue, ¿no? Dice eso, lo vemos en Marcos 6:35 en adelante. La gente va y le busca y él comienza a enseñarle la palabra primeramente antes de alimentarlo, ¿no? Ese es el verdadero orden, hermano. Primero dales el alimento espiritual antes de proveer un alimento físico, una comodidad, una diversión o un gancho, llamémoslo así. Y Jesús empieza entonces a sacar de sus corazones sus verdaderas intenciones. Ya hemos visto por qué algunos siguen a Jesús, ¿no? Ya vimos eso los jueves anteriores. Tristemente, algunos le siguen de lejos evitando el compromiso y a involucrarse. Un verdadero siervo de Dios se involucra en la obra de Dios. Se involucra en el aspecto de iglesia, porque es el tema que estamos viendo. Se involucra en extender el reino de Dios y su justicia. Otros le siguen por lo novedoso, ¿sí? Porque el Señor en verdad está mostrando algo nuevo para ser simplemente espectadores de sus milagros. Hay muchos que se dicen cristianos y simplemente siguen a Jesús por lo que Él puede dar en diversión, ¿no? Algo que alimente sus emociones o que llene su parte espiritual, pero guiado por las emociones. En Juan 6:15 también se dice que muchos siguen a Jesús por intereses no muy sanos. Dice en Juan 6:15 que muchos le seguían
porque querían hacerle rey. Él dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Algunos seguimos o seguían a Jesús para simplemente por razones que no son las correctas. De pronto, en algunos siervos de Dios, como recibir beneficios materiales. Es lo que estamos viendo hoy día en ese aspecto de la mal llamada o mal llamado evangelio de la prosperidad. Bien, y lo otro que vimos el jueves ya para seguir acá fue que algunos quieren recibir beneficios, pero no se quieren comprometer, ¿no? Algunos solo quieren, y ahí es donde comienza la historia, la explicación de Juan 6. Ese fue el aspecto donde quedamos. Porque el propósito de Jesús al alimentar a los 5,000 está enfocado en los discípulos, ¿no? Porque aquí es donde él comienza a enseñarles verdaderamente este tema tan importante que es su suficiencia. Porque los discípulos cuando vieron que era tarde, dice en el verso 35 de Marcos, lo leo, ustedes quédense en Juan, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora avanzada, despídelos. Fue fácil para ellos. En realidad ellos estaban diciendo, Señor, nosotros también estamos cansados, tenemos hambre, despide la multitud que queremos ir a comer. Y el Señor les confronta con una gran verdad, ¿no? ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera ahora lo mismo, no? Y Él les dice, dadles vosotros de comer. Y fíjense que la frase en Marcos, cuando la buscan en Marcos 6:37, ellos se preguntan, ¿no? Como una forma irónica, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Es como una forma de decir, ¿qué está diciendo, Señor? No tenemos suficiente para alimentar tantas personas. Pero ellos se están olvidando en nombre de quién habían ido días antes, ¿se acuerdan? Ellos fueron enviados de 2 en 2 y dice la escritura que ellos hicieron cosas maravillosas, como dice en el verso 12 y 13 de Juan 6. Dice, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Ve? Esos mismos discípulos habían recibido beneficios. Entre estos discípulos estaba el que más adelante le traicionó, el dueño de la bolsa. Y yo creo que en cierta manera era el que estaba guiando ese aspecto mezquino cuando el Señor le dice a los suyos, vayan y les dan de comer. Ah, pero es que 200 denarios no van ni a alcanzar para darle a esta multitud. Pero ellos, como dije anteriormente, ellos estaban olvidando de quién estaban dependiendo. De la suficiencia de Cristo. Esa es la enseñanza que está en Juan capítulo 6, verso 25 en adelante. Porque el Señor comienza a hablarles de que Él es el pan de vida, ¿no? ¿Y qué se necesita para beber o comer de Él? Él lo dice en el texto entre Juan 6, 25 al verso 71. De tal manera que cuando Él termina de explicar lo que significa ser el pan de vida y la sangre, que es la sangre de vida, que también lo menciona acá, en todo el texto, muchos de sus discípulos, dice en el verso 66, se volvieron atrás. Ya no andaban con Él, porque el Señor les confrontó con el verdadero estado de su corazón. Entonces, el Señor está enfocado en los discípulos. Él quiere continuar entrenándolos. Primero les enseña, ya dije, la necesidad del descanso físico-espiritual. Y después quiere llevarlos a que tengan un corazón compasivo y misericordioso. Entonces, el propósito de Juan 6, 25 al 71 es filtrar, es como separar, ¿no? En cierta manera, las intenciones, el enfoque y los llamados de esos discípulos, ¿no? Porque él comienza a enseñarse a él mismo que él es suficiente. No sé si ustedes entiendan el término, hermanos, de lo que significa la suficiencia de Cristo. Eso tiene que ver con Colosenses capítulo 2. Ahí comienza una explicación teológica de Pablo sobre la suficiencia de Cristo. Pero el tema, Jesús lo mostró en muchas partes, pero aquí en la alimentación de los 5,000, él da un ejemplo mucho más real y visible de lo que significa entender que con Cristo lo tenemos todo, ¿no? Con Cristo tenemos todo y Él es suficiente. Y por eso nosotros nos debemos preguntar, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué estamos nosotros en esta noche aquí como seguidores de Jesús, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera intención al estar, por ejemplo, aquí en la vida de iglesia? ¿Y cómo no volvernos atrás? Esa es la enseñanza de Juan 6. Vamos a ver cómo la explicamos, pero el Señor me dé la sabiduría y podamos en verdad entender cómo no volverme atrás. Les voy a dar algunos puntos que están aquí en Juan 6:25 en adelante en un pequeño bosquejo. Ustedes me acompañan. Primero,
debemos definir nuestra verdadera relación con él, ¿no? Juan 6:25 le dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bien, muchos, incluso el mismo Judas, en las intervenciones que él hace, en la que están en la escritura, él nunca llama a Jesús Señor, siempre le dice Rabí. En el Getsemaní, cuando le entrega, le dice Rabí. Y en otras intervenciones, en los textos donde que es lo único donde él se menciona que habla, lo llama Rabí. Las multitudes llaman a Jesús Rabí. La palabra Rabí significa mi maestro, el que me enseña. Y más adelante, en Juan capítulo 6, cuando el Señor les dice, queréis iros vosotros también, en el verso 60 en adelante, sus discípulos, o en este caso, Pedro le dice en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro usa el término curios, que es el que nosotros debemos usar en nuestra devoción personal. ¿Quién es Jesús para nosotros ahora, hermano? Verdaderamente es Jesús Señor, el que dirige, el que gobierna, el que transforma, o simplemente es mi maestro el que me enseña y nada más. Yo recibo el Islam considera a Jesús como el más grande de los profetas y aprenden de él, pero para ellos Jesús nunca será su Señor, ¿cierto? Para los judíos hoy día, ese hombre, como lo llaman, porque no lo mencionan, fue un gran maestro en su tiempo. Los judíos no reconocen a Jesús como el Señor, pero vendrán tiempos donde serán de tal manera atacados, acosados, perseguidos nuevamente. Dios tenga misericordia de este pueblo, que ellos tendrán que volverse al verdadero Dios y clamarán a él diciendo, Señor, Señor, sálvanos. Y eso vendrá tiempo después cuando él habla de su pronta venida y sus discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y yo les digo, no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto acontezca. Año 70 después de Cristo, Roma invade Jerusalén, ¿verdad? Porque hubo una rebelión, el emperador Tito, el general Tito, perdón, y el emperador Augusto, manda sus ejércitos y capturan Jerusalén. Fue tanta la matanza, el templo fue destruido en ese momento, no se volvió a levantar, no se ha levantado más, que dice la historia que la sangre de los que morían, murieron más de 2 millones, porque era la Pascua. Y muchos judíos habían llegado a Jerusalén. Cuando llegaron los romanos, quedaron bloqueados y lucharon hasta donde pudieron. Creo que solamente aguantaron 3 meses de asedio y cayeron. Dice que la sangre de los muertos, de los tantos muertos que hubo, subía hasta el freno de los caballos. O sea, eso era casi como 1 metro. Dice la historia. Entonces yo creo que es real la imagen de la mortandad. Casi 2 millones de judíos murieron y el templo fue destruido, fue incendiado y quemado de esa manera, porque los judíos creo que lo incendiaron y como el templo estaba con paredes de oro, al derretirse el oro entre las piedras, los romanos prefirieron desbaratar el templo para apropiarse del oro. Por eso el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto acontezca. Bueno, no es la historia hoy, pero tiene que ver con lo que el Señor está diciendo. ¿Cuál es nuestra verdadera relación con Él? Dice en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. También Él quiere que entendamos cuáles son nuestros verdaderos propósitos, no solamente nuestra verdadera relación, sino nuestros verdaderos propósitos. Y en Juan 6:27, miremos, porque eso es lo que Él está buscando, cuáles eran sus intenciones. Dice en el verso 26, de cierto, les digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Las señales que el Señor habla. En Juan habla de 7 señales. La primera señal que se menciona en Juan 6 fue convertir el agua en vino. Y el propósito de eso no era crecer la fama de Jesús, no era simplemente llamar la atención sobre Jesús, era para que la gloria del Señor se manifestase. Cuando entendemos la suficiencia de Cristo, mis amados hermanos, nuestro propósito en nuestra vida individual o colectiva o familiar es reflejar la gloria de Cristo. No hay otro enfoque, no hay otro propósito. Sin embargo, en el verso 26 de Juan 6, muchos le buscaban porque tenían hambre y simplemente querían comer, ¿cierto? Y el Señor aquí dice un aspecto que nos va a caracterizar como discípulos de Jesús y es una clave para no echar hacia atrás y es trabajar.
Juan 6:27 dice, trabajad, dice ahí, ¿cierto? En Juan, no por la comida que perece, ¿cierto? Sino por la comida que a vida eterna, dice, pertenece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo vamos a saber que estamos trabajando por la comida que a vida eterna permanece? ¿Qué significa eso? Trabajen por la comida, no que perece, sino la que a vida eterna permanece o pertenece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Bueno, él quiere enfocar en que verdaderamente él comience a ser la fuente real de la vida eterna. Por eso algunos que ya al final lo escuchan, dice, yo no voy con él. ¿No? Porque él estaba enseñando algo muy espiritual, no algo político, como algunos de sus discípulos tal vez esperaban, ¿no? Y él dice acá, dice en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso ya lo vimos, ¿no? Entonces debemos mostrar la justicia de Cristo, ¿cierto? Debemos mostrar la paz de Cristo y también el gozo en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el trabajo que él espera? ¿Cuál es el trabajo que él pide? Dice Juan 6:28. Porque ellos le preguntan, ¿no? Él dice, bueno, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y ellos le dicen, bueno, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren, hermanos, el hombre, seguir a Jesús significa trabajar. ¿Y trabajar en qué aspecto? No es trabajar en extender el reino de Dios solamente, sino tiene que ver con el primer aspecto que se llama la fe, ¿no? Crecer en la fe y crecer en la gracia. Ese es el aspecto que él muestra en Juan 6, a partir de Juan 6:28 en adelante. Porque el hombre siempre ha estado condicionado a buscar la manera de agradar a Dios, ¿cierto? Por medio de sus esfuerzos. Vimos el primer caso cuando Caín y Abel, ¿no? Dios pide el sacrificio, y Abel lleva lo mejor, con su buena intención, a Caín, perdón, lleva lo mejor de sus frutos y Caín lo mejor de sus primogénitos en sus animales. ¿Cuál le agradó al Señor? Bueno, el que derramó sangre, y por eso ese sacrificio de Abel fue agradable al Señor, mas no el sacrificio de Caín. Y muchos Caínes han seguido a través de los tiempos buscando agradar a Dios con sus buenas intenciones, mas no en la manera en que Él quiere ser agradado. La ley es precisamente eso, ¿no? La ley nos muestra cómo agradar al Padre. Cuando nos damos cuenta de que no podemos cumplir la ley, tendríamos que buscar otra opción, ¿no? Por eso en Gálatas 3 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Un momento, eso se va a recordar este domingo en lo que se llama el nacimiento de Jesús. Aclaramos que Jesús no nació en diciembre, ya eso se explicó. Jesús nació 2 meses antes, aproximadamente en tiempos de otoño, ya entrando invierno. Pero lo importante es que nosotros nos reunimos para trabajar en ese aspecto, usemos ya el término, para crecer en nuestra fe, en nuestra gracia y también en depender en Cristo en su suficiencia. Es para entenderlo un poco más. Porque en este caso, Moisés representa la ley y las obras que van a dar una satisfacción solo parcial, momentánea, insegura. Y aunque la ley tiene un origen divino, ¿verdad? Es perfecta, pero es impracticable, hermano. Nadie puede salvarse por la ley. Solo desnuda nuestra insuficiencia. La ley nos muestra que no es nada bueno en nosotros, que es lo suficientemente bueno, valga la redundancia, para llegar a Dios, ¿no? Entonces, la ley lo que hace es que nos enfoque en aquel que es el verdadero pan del cielo. Por eso el Señor dice, trabajen, no trabajen cumpliendo la ley, es imposible. El Señor dice, trabajen conociéndome a mí, trabajen confiando en mí. Por eso el Señor dice en Juan 6:33, Juan 6:33, creo que dice, perdón, en Mateo. ¿Cómo dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y eso mismo lo enseña con eso. Búsquenme a mí. Llevé esta semana una señora y pasamos cerca de unas palomitas. Ella acaba de salir de misa, de las novenas, de esas cosas que hacen madrugadas. Y ve unas palomitas comiendo y me dicen, tan hermosas las palomitas. ¿Sí las alimentará Dios? Me preguntó. Y yo le mandé el verso. Dice, pero el mismo Señor, dije, usted estaba adorando a un Señor que digo, miren las aves del cielo cómo son, que no se preocupan, no se afanan y confían en mí. Porque ella
al hacer la pregunta mostraba una duda. ¿Sí será que Dios se acuerda de ella? Claro, el mismo Señor lo dijo. Y la sabe, la naturaleza nos da la enseñanza en cierta manera de que Cristo es suficiente. Eso lo hacen las mismas pequeñitas, ¿saben? Nos muestran cómo ellas naturalmente, ¿cierto? Confían en Dios y nosotros que somos pensantes, hombres y mujeres con una naturaleza conforme a la imagen de Dios que debemos respetar en nuestro prójimo también, y dudamos y luchamos y peleamos para confiar en Él. Entonces, Cristo nos da la suficiencia y la libertad de su gracia, porque ¿qué, hermanos? Él hace todo por nosotros. Miren, Israel trabaja, él da la enseñanza del maná, ¿no? Él lo menciona, ¿no? Hablando del pan, dice en el verso 32, de cierto digo, no dio Moisés el verdadero pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, aquí vamos a ver cómo Dios actúa, el Padre. Actúa de una manera directa en nuestra salvación. Quiero que entiendan esto. No me van a tratar de un calvinismo que no existe acá. Estoy hablando de una verdad de la Escritura. Dios actúa, Dios obra. Y el Señor en el texto de Juan 6:25 al 71 lo enseña en muchas partes, diciendo que verdaderamente nosotros estamos acá porque el Padre nos trajo, ¿no? Y como dice acá, dice acá, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Israel trabajaba, ¿se acuerdan en la historia? Tenían que salir y recoger maná, ¿no? Madrugar, recoger cada día el maná. Un maná que se agotaba, un maná que era, aunque del cielo era perecedero, el que no recogía, el que recogía de más se dañaba el mismo día, recogían lo suficiente y alcanzaba, y era el pan que venía del cielo, pero se agotaba. Mientras Cristo, hermanos, aquí en Juan enseña que Él verdaderamente ofrece un pan permanente, verdadero y suficiente. ¿Y cómo llegamos a ese pan? Él dice, trabajen, pero mediante la fe. No es nuestro esfuerzo, sino la obra de Cristo en nosotros. Por eso la fe debe alimentarse. ¿Cuánta fe tenemos? Preguntaría. Tenemos en realidad una sola fe que se manifiesta de varias formas, llamémosla así. La fe que salva, ¿cierto? En Efesios capítulo 1 lo dice, la fe que salva, la fe que se aprende, que es la doctrina, que ustedes están ahí en sus manos aprendiendo con este estudio, la fe que se aprende, que se conoce, y la fe que se muestra, la fe que es vivencial, ¿no? Por eso Santiago decía, no sean solamente oidores, sino hacedores. De la fe se muestra. Hermanos, pero esa fe se debe mostrar si primeramente nos ha transformado. Si usted demuestra una fe sin haber sido transformado, se llama hipocresía. No hay otro nombre. Usted tiene que fingir que vive una fe que usted no vive y no experimenta. Y tiene que formar una careta, tiene que formar una imagen ante los demás, porque usted no está viviendo esa fe y muchos simplemente son oidores y pasan a ser hacedores sin haber sido transformados en su centro por la suficiencia del Señor. Por eso dice en Juan 6:31, ¿no? Lo acabé de leer también. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. Este pan nos ha sido dado por el Padre. El maná fue enviado a Israel por el Padre. Y ese maná espiritual llamado Cristo fue enviado del cielo por el Padre, para nosotros. Ese es el verdadero pan del cielo, hermano, que dará satisfacción a nuestras necesidades espirituales, dice en el verso 32. Cuando el Señor usa el término desierto, digo, y llamando la atención a algo muy importante. Y si usted leen con detenimiento, yo estuve luchando, trabajando, Señor, ¿qué quieres enseñar? No entiendo, de verdad yo no comprendí por qué él hablaba tanto de que yo soy el pan vivo que descendió, el pan que daré en mi carne, y de estas cosas yo las he entendido de una manera racional, pero una cosa es cuando ya hice la conexión con mi parte espiritual, ahí empecé yo a ver cosas maravillosas, porque el Señor me empieza a mostrar esa suficiencia de Él para mí, ¿sí? Porque el verdadero pan del cielo que va a satisfacer nuestras necesidades espirituales debe ser también discernido, si me entienden la palabra, como entendido, como identificado, porque hermanos, también hay falsos panes del cielo, ¿sí? Aquellas cosas que buscamos, en que confiamos para satisfacer nuestras necesidades en lugar de Cristo, ¿como qué? ¿Qué puede reemplazar a Cristo? Que puede ser para nosotros un pan, un maná, un pan, pero no es del cielo, es un falso maná. Los ídolos, ¿cierto? El materialismo,
la fama, de pronto el poder humano, las riquezas, otras enseñanzas, de pronto otros maestros, mi autosuficiencia y logros. Yo he escuchado, yo he visto hermanos escuchando a Juan Manuel Valls, solo lo doy como ejemplo, es ilustrativo nomás. Y no me afecta, en realidad no es que me sienta mal por eso, me ha faltado. El hermano enseña la palabra de Dios. Y he escuchado temas que él enseña, que aquí en la iglesia los hemos enseñado. Y he escuchado hermanos en unas charlas hablar cómo el hermano les ha enseñado en los temas que ya habíamos sido enseñados acá. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? Si el hermano está enseñando lo mismo que acá enseñamos, pero a él sí le creen y a nosotros no nos creen, ¿dónde está el problema? ¿Seremos nosotros? ¿Será la palabra o será el receptor de la palabra? Debemos llamarnos, preguntarnos, porque muchas veces nosotros estamos llenándonos de un falso maná. Me satisface más el carismático allá, el hermano allá, y olvidan la palabra que el hermano está enseñando. Y no lo digo porque yo esté enseñando la palabra acá, hermano. Yo estoy enseñando la verdad. Si alguno me puede mostrar o demostrar que mi verdad, la verdad ya aquí es mentira, hágame el favor y lo hace. Para no enseñar mentiras, estamos enseñando verdad. Pero enseñamos la misma verdad que enseñan otros maestros y parece que lo que uno enseña no fuese comprendible. Eso es una cuestión que a mí me lleva a orar mucho. Señor, dame la sabiduría de saber explicar tu palabra, porque tu palabra es la que tiene que llegar en verdad a aquellos que están oyendo. Hermanos, miren, esto tiene que ver en la, ¿cómo les explico? La unión que podamos tener nosotros con Cristo, porque, mire, puede venir el hermano más humilde que enseña la palabra, desde que sea la palabra, es bien recibido. Puede venir el maestro más docto, más grande, desde que sea la palabra, debe ser bien recibido. Entonces, la cuestión no es tanto del que da o el medio, sino del que recibe, que no tiene un corazón correcto delante del Señor. Es selectivo, es selectivo. Escoge de quién oír lo mismo que se le está dando aquí en la comunidad. Es para estar orando, hermanos, que podamos aceptar la verdad de la palabra que se explica tanto aquí como que se explica por otros buenos maestros, ni más faltaba. Pero ¿qué es la palabra? Eso es lo que yo quiero decir. Ese es el verdadero pan del cielo. Nos lleva a conocer a Cristo Jesús. Entonces, si vamos a la verdadera fuente, que es Jesús, vamos a ser llenos, alimentados. Y no olvidemos que vamos a Él porque el Padre nos lleva a Él. Dice en el verso 35, mire, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, que dice, nunca tendrá hambre, y el que a mí cree, no tendrá sed jamás. Y Él dice antecito, no, recuerden, mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida, ¿verdad? El que en mí cree, no tendrá sed jamás. No el que escucha a Carlos, el que escucha a Juan, o el que escucha a Pablo David, o el que escucha a MacArthur, o el que escuche. Tenemos que escuchar, mis amados, a aquel que dice acá, el que viene a mí. Es Jesús al que debemos ir. Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, al creer en él, nuestra sed va a ser saciada. Entonces, eso significa el cuarto punto, ¿no? Porque vimos ya el primero, definir nuestra relación con Él. El segundo, cuáles son nuestros propósitos. El tercero, seguir a Jesús significa trabajar. El tercero, ¿verdad? Y el cuarto es seguir a Jesús, perdón, es entender que trabajamos para conocer el verdadero pan del cielo. Hay infinidad de grupos que entregan un pan, pero un pan falso, un pan mentiroso. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a las escrituras. Y la palabra de Dios nos muestra verdaderamente la calidad del pan que estamos recibiendo. Yo les animo, mis amados hermanos. Bueno, ustedes me escuchan, pero les tengan su devocional en lo que vamos aprendiendo para que el Señor también les muestre a través de lo que vemos los jueves o los domingos en la enseñanza el verdadero pan del cielo. Los demás somos solo instrumentos. Muy bien, vamos a ver uno último antes de detenernos. Yo me estoy guiando por mi reloj aquí.
Porque seguir a Jesús y no volver atrás significa entender nuestra seguridad y posición permanente. Miren lo que dice Juan 6, 37 a 39. Miren lo que dice el Señor. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cómo sabe que usted ha ido al Padre? ¿Cómo sabe que el Padre le ha traído? Porque usted va a Cristo. Dice aquí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso es seguridad, hermano. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, dice en el verso 39. El que me envió, que todo lo que me diere, o sea, ¿quién está entregando a Cristo? El Padre, ¿no? Y todo lo que me diere, no pierda yo, Cristo, nada, sino que lo resucite en el día posterior. Entonces, hermanos, el verdadero discípulo va a entender su posición. Su posición. Esa fue la lucha que empezó en Colosenses y por eso Pablo empieza a hablar de la suficiencia de Cristo en Colosenses 2, porque llegaron unos falsos maestros y enredaron y confundieron la posición de los hermanos en Colosas y les hicieron creer que no estaban tan seguros hasta que no llegaran a un conocimiento espiritual, sublime y específico solo para unos escogidos. Los demás perdían el año, como dicen vulgarmente. Entonces había una lucha en ese aspecto de su posición y la condición de la fe en los hermanos de Colosas. Es por eso que Pablo comienza a hablar de una manera ya teológica, llamémoslo así, la suficiencia de Cristo, que ya el Señor lo menciona acá en Juan capítulo 6. Miren lo que dice en Juan 6:70. Cuando entendemos, hermano, fíjense bien, porque esto nos da la explicación por qué algunos vienen y se van, por qué algunos vienen a la comunión y no permanecen, porque les faltó amor, no creo, porque les faltó amistad, tampoco creo. Los que se van se han ido por varias razones. Puedo mencionar solo como ejemplo sin dar nombre porque no, solo Dios conoce el corazón, te lo digo. Pero eso me ha hecho preguntar por qué algunos no permanecen en la comunión como verdaderos discípulos. El Señor ha dicho, el que está conmigo permanece conmigo. Pero el que no sale y no puede decir es que allá no me amaban, mentira, es que allá me despreciaron, eso no es verdad. Simplemente porque se les confronta con la verdad y al haber pecado en su corazón no soportan, no pueden y se van, porque no pueden permanecer en las tinieblas cuando aquí hay luz. Esa es una de las clases, ¿no? A menos que si hay diferencias personales y usted parte de la comunión por una diferencia personal con un hermano, es pecado, porque la palabra de Dios, cuando usted vino acá, lo vino para integrarlo a una comunión viva, no lo trajo acá para ser simplemente un espectador o ser simplemente un receptor y un pedidor, como no sé si uso bien el término, uno que pide solamente, pero no entrega. Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12 y uno de vosotros es el diablo. El que no permanece con nosotros, Juan lo dijo, el mismo apóstol que estaba ahí escuchando a Jesús, dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no tenían ni posición ni condición, no estaban seguros en Cristo. La comunión no significaba, y obviamente cuando hay pecado, hermano, no, mire, hermano, no pida, no espere, no es bíblico, no es de un creyente, o sea, no es del Señor, que usted espere amor, cariño y apapachurra cuando usted está en pecado. Eso no es correcto, porque eso seríamos ser cómplices de su pecado. Hay que diferenciar. Si usted se arrepiente, en 1 Corintios, perdón, 2 Corintios, Dios habla de un hombre que cometió un pecado horrible en 1 Corintios y fue sacado de la iglesia. Pero Pablo le dice a los corintios, tengan misericordia de él en el capítulo 2, que él ha vuelto arrepentido. Si usted vuelve arrepentido después de alejarse por pecado, será recibido con los brazos abiertos. Eso es lo que dice nuestra esencia y nuestra condición como hijos de Dios y como aquellos que hemos entendido verdaderamente nuestra seguridad y posición. Eso se llama la perseverancia del cristiano. Los que somos verdaderamente de Cristo, hermano, perseveramos, no nos echamos para atrás. ¿Hay desánimo? Sí. ¿Hay debilidades? Sí. ¿Hay dolores? También. ¿Hay miedo? Claro. ¿Hay pruebas? Hoy mejor. Pero nadie se va para atrás. No debemos, porque eso es lo que enseña la verdadera palabra del Señor. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, permanece. Y si no permanece, porque no era hijo de Dios. Así, eso está ahí clarito. Entonces, hermanos, por eso el Señor dice, trabajen,
trabajen, fundamentemos la fe, crezcamos en la comunión, fortalezcamos nuestra comunión y nuestra fe, porque aquí estamos llamados, amados hermanos, a protegernos los unos a los otros, a cuidarnos como un cuerpo. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, ya vamos a empezar cuando volvamos a traer, a seguir reuniéndonos más continuo con los caballeros y después con las damas, con el tema de los dones para el servicio en el cuerpo local, obligación. Usted será llamado a cuentas, hermanos, que está escuchando, y usted algún día será presentado delante de Dios y le dirá, ¿qué hizo con lo que le entregué? ¿Qué hizo? ¿Usted qué le va a decir? No sabía. No sabía, no, es mentira. Usted está siendo enseñado por la verdad, de que tiene una gracia de Dios, un carisma de Dios llamado don, que tiene que poner a funcionar sí o sí en el cuerpo local. Y eso es diferente a habilidades, capacidades y talentos que son distintos, pero que también se deben usar para la gloria de Dios. Es aquí en el cuerpo local. Hay muchos cuerpos locales, hermano. No me van a malinterpretar que que aquí nada más, no. Aquí estamos poniendo en práctica esto de lo que significa que verdaderamente Jesús es nuestro pan de vida, ¿no? Que verdaderamente Jesús es nuestro verdadero maná. Y por eso dice en el verso 36 y termino, ¿cierto? Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cómo sabemos que somos discípulos? Porque creemos. ¿Cómo sabemos que creemos? Porque eso es fe. ¿Sí? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros creemos. ¿Por qué? Eso se ve en la vida. Y eso es lo que se está enseñando Santiago. Todo el libro de Santiago. Primera carta a las iglesias, la epístola de Santiago. Después vinieron las de Pablo. Pero Santiago dio en el punto. Santiago es doctrinal, es práctico. Y dice, hermanos, no se hagan maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. No enseñen lo que no están viviendo. No enseñamos nosotros como comunión lo que no estamos viviendo, porque sería una congregación que caeríamos todos bajo el juicio de Dios. Estar enseñando lo que no vivimos. Y eso es pecado. Vamos a dejar ahí, mis amados hermanos. Y el próximo jueves retomamos con la idea de seguir, entender por qué seguimos a Jesús y cómo no irnos atrás, cómo no volvernos atrás, ¿no? Y vamos a ver de qué manera Dios se ha involucrado en nuestra perseverancia. Pero todo tiene que ver si nos ligamos, creo que uso los términos correctos, si nos empatamos, si usamos el vínculo perfecto del amor, como dicen en Efesios, con nuestro Señor Jesucristo, quien es suficiente. Entonces, para el próximo jueves vamos a continuar con este tema en Juan 6:38. Ahí pueden ir estudiando Juan 6:38 y vamos a terminar el próximo jueves. Vamos a continuar el próximo jueves a partir del verso 37 en adelante hasta llegar al 71. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos. Les invito a que oremos.